Bien, nosotros vamos a estar tratando en este mes de octubre sobre la reforma, pero nosotros no estaremos hablando de los aspectos históricos de la reforma, los aspectos políticos de la reforma, los aspectos geográficos de la reforma. Tampoco estaremos dando énfasis a ningún personaje humano de la reforma, como San Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Farel, ninguno de ellos. Son, por supuesto, importantes para serem estudiados, interesantes para serem estudiados, en sus aspectos de luces y en sus aspectos de oscuridad que todos ellos tuvieron. También no hay ninguno de ellos que no hayan tenido puntos oscuros en sus actitudes, en sus acciones y en sus reacciones. Pero nuestra intención no es la reforma como un evento del siglo XVI. Esto pasó, las tesis, las famosas 95 tesis de Lutero, fue en un octubre de 1517 cuando se puso Martín Lutero, fijó estas 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Lo que era muy común en aquel momento era una manera de exponer una idea y llamar a un debate público de los eventos o de las ideas. No fue una afrenta en sí la actitud de clavar allí las 95 tesis, sino que era algo muy común en aquel momento. Nuestra propuesta, nuestra perspectiva aquí en este mes de octubre, que se extenderá un poco al noviembre también, es trabajar algunos principios que son bíblicos y que los reformadores buscaron retomarlos. Entonces, a nosotros no nos ocupará, por ejemplo, toda la teología luterana, calvinista o cualquier otra, sino que nos ocupará básicamente 5 principios bíblicos que ellos buscaron reintroducir en la vida de la iglesia. Reintroducir. De ahí partimos del concepto de reforma. Es decir, no se está poniendo fundamentos nuevos. Por eso es reforma. El fundamento ya estaba, pero estaba olvidado, estaba enmascarado, estaba distorsionado en la vida de la iglesia oficial. Por supuesto que en toda la historia del pueblo de Dios, tomamos por ejemplo a Elías cuando dice: Señor, todos se doblegaron a los profetas de Baal, y el Señor dice: Elías, no es así, yo tengo gente que no se ha doblegado a los profetas de Baal, a los falsos profetas. Dios siempre mantuvo en toda la historia, tomamos desde el Edén, la expulsión de Adán y Eva del jardín, después, como ya vimos aquí en estudios, lo que sale a partir de Caín y lo que se preserva a partir de Abel, que es asesinado por Caín, por supuesto, pero viene el linaje de Set, de Enos, y llegamos a Noé, toda una generación es destruida, pero Dios preserva una familia, y esta cosa se corrompe otra vez, Dios llama a Abraham, y la cosa se corrompe otra vez, Dios ahora trae Moisés, y la cosa se va corrompiendo, y es esa espiral de la caminata del pueblo de Dios se repite, no como quien da vuelta en un mismo lugar, sino como espiral misma que va subiendo. Pero en esta espiral se ven luces en las cuales nosotros miramos, nos espejamos y buscamos caminar por este camino, y se ve oscuridad, Entonces, la reforma, o los reformadores, introdujeron lo que hoy nosotros llamamos las 5 solas. Y a partir del domingo que viene nosotros estaremos viendo cada una de estas solas, ¿no? Solamente las escrituras, solamente la fe, solamente la gracia, solamente Cristo y solamente a Dios se da gloria. Son las llamadas famosas y que está de moda las 5 solas, ¿tá? Pero, resaltando una vez más, no es una introducción de los reformadores. Como 5 solas, sí. ¿No? Como terminología lingüística, sí. Pero como principio bíblico, no. Esto ya está en la Biblia
hace muchos y muchos años. Los reformadores tratan de rescatar eso. Y la rescata cada principio haciendo frente a algo equivocado que venía impuesto por la iglesia, por la religión. ¿Tá? Entonces, cuando se habla de solamente fe, se está contraponiendo eso, se está rescatando este principio para decir indulgencias no. ¿Tá? Se habla solamente de Cristo, se está hablando Papa, no. ¿Tá? Pero esto vamos a ver a partir del domingo que viene. Por esta razón, también nosotros vamos a pasar la sexta o el sexto D para noviembre. ¿Tá? Sexto D para noviembre. Demostración de amor al perdido. Lo haremos en noviembre cuando terminemos las 5 solas. Las 5 solas de la Biblia. ¿Tá? Así que pasaremos, vamos a terminar, ese interés nuestro terminar, y no solamente que ese interés nuestro terminar, sino que todo eso hará parte, si Dios quiere, ya para el año que viene, de un curso de introducción a nuevos miembros en la iglesia. Entonces, para cada nuevo miembro en la iglesia, haremos que esto sea dado, entre otras cosas, con la doctrina también, pero que esto sea dado a cada uno que llegue. Si estamos hablando que es un termómetro, es importante que el miembro sepa de este termómetro, ¿tá? Así que no dejamos a un lado, sino que volveremos después. Bueno, oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por este día tan hermoso que tú nos has regalado, con la posibilidad, oh Dios, de alabar a tu nombre por medio de canciones y, Señor, cultivar la comunión entre los santos, con la conciencia de tu gracia sobre nuestras vidas. Muchas gracias por cada milagro, Señor, realizado en nuestras vidas, en nuestro medio. Muchas gracias, Señor, por las sanaciones que tú has dado. Muchas gracias, Señor, por la iluminación de las mentes que tú has dado, Señor. Muchas gracias por tu obra en la vida de esta iglesia, que no es poca cosa, Señor. A pesar de nosotros, tú has obrado en esta iglesia, y esto nos da la seguridad de que ella te pertenece a ti, y te alabamos por eso. Ahora vamos a estar aquí un tiempo, Señor, con tu palabra. Pedimos también que tú nos bendiga, ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para ser mejores creyentes, mejores seres humanos en la tierra. En el nombre de Cristo. Amén. El título que usaremos para todo el mes, o para todo este tiempo que estaremos trabajando, será esa: Iglesia Reformada siempre reformándose, que es algo que surge en el siglo XVII posiblemente. No se sabe al cierto quién introdujo este concepto, quién introdujo esta verdad. Lo que se sabe que no fue en el siglo XVI, allí junto a Lutero, a Calvino o a cualquier otro Zwingli, porque son los tres principales que encabezan la reforma en distintos países: Ginebra, Alemania, Suiza, en fin. Pero se sabe que no fue ninguno de ellos, pero hay una perspectiva muy fuerte de que haya sido introducido este concepto, esta idea, en el siglo XVII. Iglesia reformada siempre reformándose. La idea desde un principio es que no es que la iglesia tiene que acomodarse a su tiempo, porque hay teólogos ya del siglo XX y ahora en el siglo XXI que toman iglesia reformada siempre reformándose para acomodar la iglesia a nuestros tiempos, a nuestros días, para contextualizar la iglesia con la demanda social. Entonces hay una demanda social, y siempre hubo una demanda social alrededor de la iglesia que clama una acomodación de la iglesia a la sociedad, que es peligrosa, siempre fue y siempre será peligrosa. La iglesia nunca se acomoda a la sociedad y a las demandas sociales, porque estamos hablando de dos reinos, estamos hablando de dos conjuntos de principios antagónicos. Hay principios en la sociedad que gobiernan la sociedad, que están bajo orientación de Satanás directamente, porque el mundo está inmerso en el maligno, aunque haya luces en el mundo natural por causa de la gracia natural de Dios, de la revelación general de Dios. Y hay otros principios que gobiernan la vida de la iglesia, que son los principios bíblicos. La iglesia es este cuerpo
que pasará para a eternidade, que Deus já está trabalhando em ella, e trabalha em ella já com seus princípios, e não com os princípios do mundo, porque a igreja está no mundo, sino que trabalha com seus princípios eternos, celestiales, porque a igreja está sendo preparada para a eternidade. E são antagônicos destes princípios. Pero lo que pasa es que muchos han usado iglesia reformada, siempre reformándose para acomodar la iglesia a estos principios mundanos. Y es un equívoco porque el concepto fue introducido en la vida de la iglesia exactamente para exponer lo que es contrario, exactamente para decir así: la iglesia, aunque se firme en los fundamentos bíblicos, tiene la tendencia de desviarse. Entonces, considerando que la iglesia en todas las épocas, hermanos, tiene la tendencia de desviarse, la iglesia necesita ser reformada, es decir, volver a los principios bíblicos, pero necesita estar siempre reformándose, es decir, siempre buscando evaluar si siguen estos principios bíblicos. No es una acomodación cultural, social, sino que es una vuelta constante a la Biblia. Esta es la idea. Esta es la idea, iglesia reformada. Entonces la reforma que propone una vuelta de la iglesia a los principios bíblicos, siempre reformándose. Y alguien agregó después, segundo de acuerdo a la palabra del Señor, siempre reformándose. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar. Porque estar en la palabra hoy no garantiza que mañana seguiremos en ella, porque somos seres humanos con la tendencia de desviarnos. Por eso necesitamos estar siempre reformados. Ok, una introducción. Ahora sí, nosotros vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8. Voy a hablar de iglesia reformada y voy a volver a la historia del pueblo hebreo. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8. Nosotros tenemos ahí apenas el versículo 8, pero yo quiero leer del 1 al 8. (19:1 al 8). En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mes tercero, 3 meses se pasaron y ellos llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Jacob, Israel, todo como sinónimo aquí del pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé a ustedes. Ahora no los egipcios, sino a ustedes, pueblo de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, mirad la condición: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora sí, pongan atención al versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Qué lindo, esto aquí es un lindo resumen de lo que debería ser la vida de la iglesia, de lo que debería ser la vida del pueblo de Dios en general. Allí, como Israel, y la vida de la iglesia en sí, escuchando a Dios y diciendo: Señor, todo cuanto digas, esto haremos, como pueblo, como colectividad, como iglesia.
que se reúna acá y en un espíritu de comunión poder decir, Señor, todo lo que tú digas, nosotros cumpliremos, nosotros hacemos. Y es eso lo que declara el pueblo después de que hayan llegado allí a Sinaí, Dios haya hablado con Moisés, y Moisés viene, reúne los ancianos, los líderes del pueblo, y habla todo lo que Dios había dicho, y el pueblo dice a una, en unísono, todo lo que Jehová dijere, esto haremos. Esto haremos. ¿No? Antes de que Dios hablara al pueblo, que este pueblo, o escuchando la voz del Señor, sería para él gente santa, una nación especial entre todas las naciones, Dios hace un recuerdo, una memoria, dice, ustedes se acuerdan de cómo yo los saqué allá de Egipto, de cómo los milagres que hice, mi mano poderosa, cómo obró en Egipto. Entonces los saqué de la esclavitud y los traje para mí. Y el pueblo hace memoria, dice, no, es verdad, el milagro es grande y es enorme, pero todo entonces cuanto Jehová dijere nosotros cumpliremos. Esto debería ser la tónica de la iglesia, pero la historia nos ha demostrado que no es así. Y por más que a veces está el deseo, por más que a veces está la idea o las ganas de vivir de esta manera, otra vez repetimos, la historia nos ha demostrado que no es así. Vamos a pasar por algunos textos, por ejemplo, solo para ver cómo este pueblo que declara todo cuanto dijere Jehová, esto haremos, una declaración hermosa, va a tropezar en la historia. Seguimos un poco y tenemos Jueces, capítulo 17, versículo 6, y también capítulo 21, versículo 25. El versículo es el mismo, por eso puse uno nomás. En aquellos días, ya entramos ahora, el pueblo está en la tierra, están los jueces, está ahí la tónica que va a marcar, lo que va a marcar los jueces, el período de los jueces, es esa. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Qué es lo que pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, en la secuencia histórica, religiosa de este pueblo que en el Sinaí declara todo cuanto Jehová dijere, nosotros haremos. Nosotros haremos. Pero ahora la cosa ya cambió. Ahora no, ya cambió antes. Yo estoy rescatando algunos versículos. Ya cambió. Vamos a los jueces y no había rey, no había dirección espiritual y cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía. El pueblo está perdido y está perdido en sus propios conceptos, está perdido en sus propios principios, está perdido en su propia religiosidad, espiritualidad, está perdido. Y quizás había o hubo en algún momento estas ganas de poder seguir con la misma propuesta, todo cuando dijere Jehová, esto haremos, pero lo que se está pasando aquí es otra cosa, cada uno está haciendo lo que bien le parece. Ahora, esto también puede servir como una fotografía, como una pantalla para el siglo XXI. Quizás pocos siglos en la historia el pueblo ha hecho lo que le da la gana más que ahora. ¿Pero qué pueblo? Estoy hablando de la iglesia. Se reúne como iglesia, abre la Biblia como iglesia, ora como iglesia, pero hace lo que le da la gana. Hace lo que se le antoja. Es la relatividad de la verdad, esta palabrita tan usada hoy en el siglo XXI, en la posmodernidad, la relatividad de la verdad. ¿Por qué hago lo que me da la gana? Porque mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Y la de Dios es la de Dios. Es la de Dios. Si me sirve, me sirve, pero si no me sirve, yo hago lo que me da la gana, lo que se me antoja. Lo que quiero rescatar aquí en esta introducción a las llamadas 5 solas es exactamente eso, cómo se repite la historia. Cómo lo que tenemos hoy no es algo tan novedoso que uno diga, pero nunca esto antes. Esto había uno en Brasil que siempre decía, nunca en este país fuimos tan prósperos. Pero en la Biblia la cosa se va repitiendo y el pueblo va cometiendo los mismos errores, con dimensiones un poco específicas dadas las circunstancias del contexto. Seguimos. Cuando leen Jueces van a ver que esto se repite varias veces. Y
no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es un caos. Leer Jueces es un caos. Es un caos. Segundo Reyes y segundo Crónicas nos dice lo siguiente. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Allá atrás, Éxodo, Deus disse: se ustedes não praticam lo mismo que praticam as nações vecinas, ustedes serão mi propriedade particular, um povo muito especial para mim. Pero ahora ellos que vienen sin dirección espiritual, completamente perdidos en sus propios principios, en los deseos malos de sus corazones, ¿tá? Esto se repite ahora en la vida de los reyes. Hay reyes, pero Dios no está en la historia aquí. Deus não ha sido considerado aqui. Não ha sido considerado. Então, isto acá que temos se vai repetir em los livros de los reyes e em crônicas. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, principalmente en lo que concierne al reino norte de Israel. ¿Tá? Pero no solamente, principalmente, pero no solamente. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Segundo Crônicas, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Manasés era uno que sacrificaba a los hijos a Moloc, que queimaba vivo, todo eso. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Está hablando de los reyes. Ahora tiene reino, pero no tiene principio bíblico espiritual para seguir una vida que agrada al Señor. Vamos a un profeta nomás, para no hacer muy larga la cosa. El profeta Jeremías. Vamos a dos en realidad. El profeta Jeremías. Entonces pasamos el periodo de los jueces, pasamos el periodo de los reyes, no pasamos, pero en materia de gente, ahora estamos hablando de los profetas, que profetizan el periodo de los reyes, por supuesto. Los profetas profetizaron que, mentira. Ahora tiene el rey, tiene el profeta, tiene el sacerdote también. Pero mirá cómo está. Los profetas profetizaron que, mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos propios. Y mi pueblo así lo quiso. Mira qué espetáculo. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Mira que todo acá está involucrado. Profetas que profetizan que mentiras. Sacerdotes que gobiernan por su propia mano. Entonces el hermano buscaba al sacerdote, el sacerdote decía, y hacía con que el hermano pecara más. ¿Por qué? Porque la porción del sacerdote dependía de las ofrendas de los hermanos. ¿Se dan cuenta cuando miren para de sufrir cómo se repite la cosa? Cuanto más pecado, más ofrenda. Cuanto más consciência pesada por la culpa del pecado, más ofrenda. La jugada es la misma desde siempre. Está acá. Y está aquí, 18 de julio, en varias partes. Está entre el pueblo de Israel, está entre el pueblo uruguayo, brasileiro, africano. Meter por la cabeza de la gente la culpa por el pecado, porque el pecado genera ofrendas. Y los sacerdotes hacían eso. Podemos leer después Miqueas, por ejemplo, y Malaquías. Las denuncias son fuertísimas, porque los sacerdotes hacían con que la gente pecara más, porque cuanto más pecado, más ofrenda traía, y la porción de los sacerdotes estaba en las ofrendas de la gente que llegaba con sus ofrendas. Una parte era sacerdotal. Los que pequen más, porque así le traigan más. ¿Entiendes? La conciencia con la culpa del pecado hace con que la mano entre en el bolsillo con todo. Pero aquí hay un problema triplo: profetas, sacerdotes y pueblo. Mi pueblo así lo quiso. Ignoró la escritura, la cerró, puso al costado. ¿Qué dicen los profetas? Paz, paz. Bueno, es eso lo que queremos. Vamos por ahí, sigamos a los profetas. ¿Y qué dicen los sacerdotes? Con una paloma se arregla todo, o con un buen cordero. Los sacerdotes ya se habían agrandado, no era palomita porque la parte era poca, y quería la parte mejor de los corderos. ¿Qué dice? Con un cordero se arregla todo, vamos entonces en este camino.
Está perdido. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Aplaude. Es así, es eso lo que queremos. Paz, paz. En otro texto en Jeremías va a decir, paz, paz, gritan los profetas, pero no hay paz. No había paz porque el pueblo estaba metido en pecado, en rebelión en contra de Dios. Y se avecinaba Babilonia para llevarlo cautivo. Pero los falsos profetas decían, paz, paz, somos el pueblo de Dios, la nación escogida de Dios. No seremos llevados por un pueblo pagano jamás. Paz, paz, el pueblo bárbaro entonces. Jeremías dice que ellos cometían adulterio, asesinaban, robaban, y los profetas decían, paz, paz, está todo bien, está todo bárbaro, Dios está de nuestro lado, Dios está de nuestra parte. Y el pueblo así lo quiso. Entonces, hay culpa siempre en los líderes que mal maneja la gente a su propio gusto. Pero el pueblo en general no está isento, no está fuera de la culpa también porque tiene la palabra, tiene la escritura, no la abre a veces porque no quiere, por pereza. Por pereza. No estamos hablando aquí de un siglo XVI, XV, donde se celebra una reunión en latín y el pueblo no sabe ni su propia lengua, o su propio idioma, más que lengua. No sabe leer, es analfabeto. Algo que la reforma va a impulsar bastante es la educación. Entonces no puede abrir la palabra porque tampoco la tiene traducida. Está cerrado en un clero que la abre a su propio placer y para seguir manteniendo la gente esclava de sus propios conceptos y virtudes o falta de ellas. Pero no estamos así. Hay Biblia aquí, hay Biblia acá, hay Biblia allí, hay Biblia en tu casa, hay 4, 5. En la casa de hijo hay más 5, 6. Y hay versiones, y hay más versiones. No podemos entonces vivir en esta oscuridad, porque estoy hablando, él abrió y no predicó la verdad. Abra la Biblia. Abra la Biblia. Mi pueblo quis. Ezequiel ahora. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. La clase sacerdotal, junto al pueblo, junto a los profetas, los falsos profetas, había los verdaderos. Ezequiel era uno de ellos, Jeremías era otro, Isaías otro, Oseas otro, Miqueas, Malaquías, profetas verdaderos. Pero el pueblo en general escuchaba a esos. Este es el seguimiento del pueblo que declaró allá atrás: todo cuanto dijere Jehová, esto haremos. Segundo, el pueblo que extasiado por las obras de Dios en sacarlos de Egipto, habían 3 meses pasados, y ellos ahora dicen: todo lo que dijere Jehová, esto haremos nosotros. Está aquí el pueblo. Miren Apocalipsis. Esto sí tenemos que abrir. Apocalipsis 2. Un cateo nomás. Porque aquí ahora sí ya estamos hablando de la vida de la iglesia. Porque parece que vino Cristo y puso fin a todo eso acá. Y ahora sí, con esta luz mesiánica que tiene la iglesia, no va a pasar nada. Capítulo 2. Conozco tus obras, versículo 2. Está hablando a la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Buena cosa de la iglesia está bien aquí. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lindo, bárbaro, la iglesia está bárbaro. Pero el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces la iglesia también está en problema. Escribe, versículo 8: al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Outra vez eu conozco tus obras. ¿tá? Y la tónica de todas las 7 iglesias es que Dios conoce las obras. Entonces Dios da voz a todo aquello que la iglesia viene realizando bien, y luego dice, pero hay un problema ahí. Y cuando leemos las cartas a las 7 iglesias, vemos las denuncias de Dios. La iglesia en la Odisea no es ni fría ni caliente, está tibia, entonces no sirve, te voy a vomitar. Es arrogante, es soberbio. La iglesia en Éfeso perdió el primer amor. Puede seguir leyendo. Perdió el primer amor. Versículo 15, por ejemplo, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, una doctrina perversa en el primer siglo, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahí va a seguir la iglesia del capítulo 3, las Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, se repite, que tienes nombre de que vives. ¿Y cómo está? Muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. De Dios. Llegamos entonces al siglo XVI. Las indulgencias era un producto muy rentable, muy rentable. La historia de la iglesia va a seguir en el siglo, en el 1, 2 y 3, mucha persecución, mucha persecución. Los creyentes, ya sabemos, los cristianos serán colocados en el Coliseo como antorcha humana para iluminar el espectáculo para los emperadores y el pueblo de Roma. Eran crucificados de cualquier manera, vivos, eran decapitados, como posiblemente haya sido el caso de Pablo. Había una persecución severa en los primeros 3 siglos. En el 4º siglo hay una alianza de la iglesia con el Estado romano. Constantino permite que la iglesia empiece a adorar livremente, públicamente. Y Teodosio, después, en el año 380 de la era cristiana, Constantino va a ser en el año 313, él va a hacer una carta y va a mandar para el imperio diciendo: no, los cristianos están liberados para adorar, no persigan más. Entonces cesa la persecución, y aquellos templos que eran para los paganos, para los cultos paganos, son tomados y pasados a los creyentes. Los pastores empiezan a ser financiados por el Estado, a cobrar sueldo por el Estado. Entonces llega el año 380, un otro señor llamado Teodosio el Grande, que para diferenciar del otro que capaz que era petizo, no sé, pero Teodosio el Grande lleva la religión cristiana al estatus de religión oficial del Estado. No es Constantino quien hace, él da el puntapié inicial, y Teodosio el Grande va a hacer eso. Empieza otro caos en la vida de la iglesia. Iglesia y Estado no se casaron jamás, no pueden. Y cuando se casó fue para producir adulterio, traiciones. Son 2 entes muy distintos, con principios y valores muy distintos. Y fue un gran error de la iglesia. Disfrutó de los beneficios del Estado, sacerdotes pagos por el Estado, templos hermosos, hasta entonces no tenían, se congregaban a las escondidas, eran queimados, ahora ya no son más, pero perdió espiritualidad, perdió la sencillez de la fe, la osadía de la fe. Y esto va a pasar, vamos a tener las cruzadas, y vamos a tener muchos puntos oscuros en la historia de la iglesia. Algunos se van a retirar, se van a los monasterios para decir: no, está todo tan corrompido ahí que vamos a retirarnos, como una manera de alimentar nuestra fe, no contaminarnos con el mundo. Se olvidar de la oración de Cristo: Señor, no te pido que nos saque del mundo, sino que nos proteja ahí, que se mantenga con ellos. Es en el mundo donde la espiritualidad aflora, no siendo mundano, sino que siendo hijo de Dios en medio de esta generación. Y ahí esto va creciendo, hay voces en contra, va creciendo, pero llega el siglo XVI y la cosa se convierte en insoportable.
la Iglesia Católica estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Era mucha plata lo que iba en la Basílica. Una ostentación jamás vista quizás en la historia. Las indulgencias cayeron como guantes en la mano, como anillo al dedo, porque no generaba ningún cargo para los que la vendían. Era un papel con un sello que costaba poco y nada, pero al paso siguiente recaudaba mucha plata, porque jugaba con la conciencia pesada de la gente por causa del pecado. El purgatorio está introducido, y el que muere no va ni al infierno ni al cielo, sino que entra en esta pasada espiritual, religiosa por el purgatorio. Hay una manera de sacar, o por lo menos de disminuir el tiempo de la gente en el purgatorio. ¿Cómo es? Comprando indulgencia, comprando el papel sellado. ¿Y cuánto se pagaba? Dependía del estado del pecador que fue para allá, de cuánto tiempo él tenía allá y de cuánto tiempo yo quería restar. Tiene 10 años para cumplir en esta pasada. Bueno, yo le quiero quitar 5, pobrecito. Fue tan bueno conmigo acá en vida, le voy a pagar por 5 años. Una indulgencia por 5 años. 5 años, sello, te cuesta 50.000 pesos. Y si quiero los 10 años, bueno, ahí es el triple, porque ahí ya saca de una y 150.000 pesos. Y esto generaba plata y plata y plata y plata y plata y plata para la religión, para la iglesia. Y esto ponía sobre la gente la idea de que se podía comprar la pasada, o por lo menos el libramiento del infierno, el libramiento de la perdición eterna. Y mejor que confiar en algo que no vemos como ser la gracia de Dios, es poder pagar de una. E eu que sei se isto vai valer mimo ou não. Agora, pagando, eu tenho acá um papel fechado por el Santo Papa. Por el Santo Papa. Está fechado. E o Papa é infalível, que é outra doutrina que está introduzida e que se vai combater na reforma. Me compra o papelito fechado e com este papelito fechado tenho garantizada minha salvação e de aquele que já partiu e está agora caminhando por el purgatório, por esta passada espiritual. E a plata entrava, a Basílica de São Pedro, techo de ouro, pisos de ouro, Tetzel, que foi um santo diabo, e foi quizás o que mais recaudou nisso. Tinha como um dicho que era mais ou menos assim: sempre quando a moneda hace ruído en el lugar donde entra la moneda, un alma ha dejado el purgatorio o el infierno. Pero con el sonido de la moneda, es decir, hay que entrar la plata primero. Una vez entrada la plata, él sale de allá. Tetzel. Es un personaje interesante para estudiar y decir esto acá no se puede repetir. No se puede repetir. Las indulgencias básicamente tienen que ver con eso. Pero los sacerdotes ya vendían indulgencia. Vimos acá. Era outro nome, era outro modelo, pero já estava introduzido. Já estava. O que passa é que vai crescendo, se vai intensificando, e chega um momento onde o próprio Deus diz: até cá chegou, não vai mais. E aí levanta Lutero e outros. Lutero é confrontado com esta realidade de gente subindo as escaleras de rodillas, recitando textos como se fuera un mantra, de gente en las veredas vendiendo las indulgencias, como había pasado allá en el centro, cuando Jesús entra y tira todo. Allá eran cambistas, que estaban superfacturando las palomitas. Acá son otros pervertidos que están vendiendo un papelito con un sello diciendo: salió ya del infierno, ya estaba en la puerta casi, pero está, entró la plata, ya salió, está garantizado. Está garantizado. Pasó. Lutero es confrontado con esta realidad, porque primero es rescatado por la gracia del Señor. Era un monje católico,
ese rey medroso, era un hombre muy medroso, pero ahora es rescatado por la gracia del Señor, un intelecto privilegiado. Él se ancla cada vez más en la palabra del Señor, con todos los errores que cometió, se ancla en la palabra del Señor. Y él no quiere romper con la iglesia, él quiere apenas corregir esto, y por eso sus 95 tesis. No es para romper, no tiene idea de una iglesia protestante. Él pone allí para llamar la atención del pueblo y vamos a hacer un debate público sobre estos temas. Esto no puede seguir pensando que la iglesia se iba a reformar. Y esto nunca se dio, lo expulsaron, lo excomungaron, quemaron su literatura y entró las cuestiones políticas, fue llevado por el príncipe porque era interesante sacar todo el poder político y económico de las manos de la iglesia, es llevado para un castillo, allí la gente no sabe si está vivo o si está muerto, traduce la Biblia al alemán y empieza a soltar literatura por toda parte. Y está Gutenberg con la imprenta, que también favoreció bastante, pero por encima de todo eso está Dios dirigiendo el proceso. ¿El proceso para qué? Para santificar Lutero o cualquier otro, no. Para hacer con que la iglesia vuelva a los principios bíblicos, que la iglesia pueda corregir su camino. Esa es la esencia de la reforma. Por eso vamos a ver las 5 zonas. Por eso vamos a ver sobre la gracia del Señor, sobre la fe, sobre la gloria solamente a Dios, sobre las escrituras como base para una vida cristiana. Por eso no nos centraremos en Lutero o Calvino, sino que en la Biblia, sino que en la palabra, sino que en la fe. Y esa es nuestra intención. Y hoy lo que quiero que quede sentado, rescatado aquí, es esa repetición, hermanos. Esa repetición de la historia en manera aspiral. Todo lo cuanto dijere Jehová, esto haremos. Y nosotros vamos viendo la historia y no es bien así. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros, vemos también las ganas de a veces hacer todo lo que el Señor pide. Y cuando nos ponemos a mirar internamente, vemos cuán lejos estamos a veces de estas ganas iniciales de hacer todo cuanto el Señor dice. El tema no es quedar en la reforma o en el pueblo de Israel. El tema es venir al siglo XXI, mirarnos a nosotros como creyentes individuales y a la iglesia como cuerpo y decir, ¿por dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro principio de fe? Porque no hay una iglesia que nos diga la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Entramos en la interna de las iglesias y es cualquier cosa. Es Calvino a veces la regla de fe y práctica. Es Lutero a veces la regla de fe y práctica. Lutero dijo, no, entonces no podemos. Y Calvino dijo, no, si dijo, entonces hacemos. La Biblia, esto es una afrenta a los propios reformadores que nunca quisieron eso. Nunca quisieron eso. Lo que quieren es ver nuevamente la Biblia en el centro de la vida de los creyentes y de la iglesia. Y este es el desafío. Este es el desafío. Traer la Biblia para el centro de nuestra vida. Confiando que la Biblia sigue siendo palabra del Señor, pasados todos los siglos que ya se pasaron. La Biblia sigue siendo palabra del Señor. Confiar que yo la puedo llevar para mi hogar como palabra del Señor y que Dios tiene palabra para mí en mi hogar. Confiar que la iglesia no necesita de técnicas sociales, antropológicas, seculares, para que crezca. La iglesia necesita mantenerse fiel al Señor. Confiar que la acción de los cristianos individuales y de la iglesia colectivamente hablando es con la finalidad de dar glorias al Señor. No se hace evangelismo, no se hace misiones, no se hace ningún programa pensando en el nombre de la iglesia, en el cartel de la iglesia. No hay ninguna iglesia bautista Betel allá en África. Vamos nosotros, no, ya llega lo que somos nosotros acá. Que vaya el Señor y levante un pueblo allá por instrumentalidad nuestra, por supuesto, pero que vaya el Señor y levante un pueblo y que el Señor sea glorificado. No hay gloria en ver un cartel. Por algo no tenemos nada acá, ¿no? También ya fuimos para el otro lado, tenemos que poner un cartel. Pero no hay gloria en eso, un cartel que diga Iglesia Bautista Betel Atlántida.
Si el Señor no está siendo glorificado, si las Escrituras no están siendo predicadas, si los principios de Dios no están siendo llevados para nuestras casas, nuestros hogares y para donde vivimos, ¿para qué sirve eso? Entonces rescatamos, iglesia reformada siempre reformándose. ¿Por qué? Porque hay que evaluar, ¿seguimos en los principios bíblicos o nos estamos acomodando a la sociedad? Nos estamos acomodando a los principios del mundo. Y si sí, entonces siempre reformándose, hay que volver. ¿A quién? ¿A los reformadores? No, a la palabra. A la palabra. Y este es el desafío para nosotros en este octubre, donde se celebraría 500 y pico de años de la Reforma. No es quedarnos en el siglo XVI o XVII. Es en el siglo XXI buscar hacer con que la Biblia, la palabra del Señor, esté introducida de tal manera en nuestras vidas particulares y en la vida de la iglesia, que sepamos pensar y razonar a partir de la palabra del Señor y no a partir de otra cosa cualquiera. Es así que glorificaremos al Señor y es así que estaremos haciendo todo cuanto Jehová dijo, no de otra manera. Así que, queridos, a partir de domingo que viene sentamos con las solas o con la solamente, ¿tá? Y que Dios por ahora nos ayude a mantener firme el principio de que necesitamos estar en la palabra del Señor. La iglesia deja de ser iglesia si ella sale de la palabra del Señor. Ella puede seguir reuniéndose, congregándose siempre, pero ha perdido su ser como iglesia. Que Dios no nos permita entrar por este camino. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, nosotros alabamos a tu nombre y reconocemos, oh Dios, a ti, solamente a ti, como nuestro único Dios, verdadero Señor. Reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como sacrificio vivo, que se entregó por nosotros, que murió, que resucitó y que está a la diestra de la santidad, intercediendo por nosotros. Reconocemos, oh Padre, que sin la obra de tu Santo Espíritu, nosotros no podemos volver nuestros ojos a ti, volver nuestras vidas a ti, Señor, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que tú, por tu Santo Espíritu, nos vivifiques, Señor. Reconocemos que no seguiremos siendo iglesia si tu palabra no está entronizada aquí, Señor. Si tu palabra no está entre nosotros para ser la autoridad máxima entre nosotros, oh Padre. Así, oh Dios, que nosotros te rogamos. Abra nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para servirte a ti, según tus principios y según tu voluntad. Nosotros pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. También rogamos, oh Padre, una semana bendecida, una semana, oh Dios, bajo tu protección y cuidado, una semana, oh Dios, bajo tu orientación. Bendiga, Señor, nuestros hijos, bendiga, Señor, nuestra familia, bendiga, Señor, esta nación, bendiga, Señor, Uruguay, bendiga, Señor, las autoridades aquí, bendiga, Señor, cada profesional de este país, bendiga, Señor, aquellos que están en lugar de decisiones grandes y también aquellos que están en lugar de decisiones pequeñas. Que esté bajo tu bendición y orientación, oh Padre. Bendiga a los creyentes, oh Dios, que están caminando en debilidad por la fe, Señor, que tú fortalezca en el nombre de Cristo. Bendiga, Señor, los que están enfermos físicamente, que tú restaures, Señor, para la gloria de tu nombre santo. Gracias te damos, oh Dios, por la vida de Manuel y por tu obra en él, Señor, lo que tú estás realizando allí, en toda esta familia, Señor. Gracias por la restauración. Gracias, oh Dios, porque tú estás obrando desde siempre. Pero es lindo ver, Señor, así de manera tan cercana, tu obra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la vida de esta iglesia, que a pesar de nosotros, te pertenece, Señor, y está buscando caminar en tu voluntad. Gracias por todos los que están aquí y aquellos que no han podido estar hoy. Que tú los bendiga. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Glorias al nombre del Señor. Amén. Buena semana a todos. Si Dios quiere...